Hoy quiero contarte una historia que está impregnada de amor de pérdidas y de esa esperanza que se niega a morir. Todo comienza en las sierras agrestes de Nuevo México, donde un niño se adentró demasiado, y el destino lo llevó a encontrarse frente a frente con el padre que jamás había conocido. Es el relato de la fortaleza de una mujer, la redención de un hombre y de un hijo, que terminó siendo el puente entre dos corazones quebrados. Habla de prejuicios de perdón y del poder sanador que tiene la familia. Y ahora, déjame empezar. El calor del día empezaba a desvanecerse, dejando que las cumbres altas de las montañas de Sacramento quedaran envueltas en largas sombras. El sol, hundiéndose hacia el poniente, teñía el cielo con tonos de cobre y violeta. En las laderas cubiertas de pinos, el aire se volvía fresco, impregnado de resina y polvo. Era ese crepúsculo que susurraba belleza, pero también peligro. Jake Monroe, de 7 años, nunca había querido alejarse tanto. Él y 3 muchachos del pueblo estaban persiguiendo saltamontes y ardillas, retándose a ir cada vez más adentro del pinar. Pero las risas los dispersaron, y Jake, siempre un poco más atrevido de lo debido, siguió un rastro de conejo que se perdía entre la maleza. Cuando finalmente se detuvo, el monte estaba callado, demasiado callado. Se giró esperando ver a los otros chicos, pero no había nadie, solo árboles altos, alzándose como pilares en el cielo, que se oscurecía. El viento gemía entre las ramas, haciéndolas crujir como puertas viejas. El pecho de Jake se apretó. «No más seguiré la vereda de regreso», se dijo. Pero la vereda se abría y se partía en varias, y después de un rato, ya no supo cuál había tomado. Su corazón latía con fuerza a cada paso. Intentó mostrarse valiente. Su mamá Dora siempre le decía que era más fuerte de lo que pensaba. Se lo repetía cada mañana, al besarle la frente, antes de mandarlo a cumplir con sus encargos. Pero ahora, con las sombras alargándose y la última luz deslizándose detrás de la sierra, el valor de Jake titubeaba. Un aullido de lobo se alzó a lo lejos, largo, lastimero, extendiéndose por el bosque. Jake se quedó helado, el aire atrapado en su garganta. Ya había escuchado lobos antes, todos en Willow Creek los oían, pero hacerlo desde la seguridad del pueblo era una cosa. Estar ahí afuera era distinto. Otro aullido respondió, esta vez más cerca, más inquietante. Jake tragó duro y se apresuró, tropezando con raíces y piedras. Apretaba el pequeño cuchillo de bolsillo que su madre le había dado. No era más grande que su palma, gastado de cortar mecates y de afilar ramas, pero en ese instante se sentía como su único escudo. El bosque se cerraba más, y de pronto se abrió en un claro donde el último resplandor del sol ardía como una fogata moribunda. Jake suspiró aliviado, pensando que quizá alcanzaría a ver humo del pueblo. Una linterna, algo familiar. En cambio, lo que vio fue movimiento. 3 lobos emergieron del borde de los árboles, siluetas grises y flacas, los ojos brillando débilmente en la penumbra. Se les marcaban las costillas, el hambre afilaba cada paso. El más grande bajó la cabeza, los colmillos descubiertos, mientras avanzaba en silencio. Las rodillas de Jake chocaban de miedo. Alzó el cuchillo, aunque la mano le temblaba tanto que la hoja vibraba. Sus labios formaron la palabra mamá, pero no salió sonido alguno. El lobo mayor se arrimó más los hombros, moviéndose como olas. Otro se escabulló por la izquierda, cerrándole el escape. Jake retrocedió hasta una roca, las lágrimas ardiéndole en los ojos. Entonces el aire se partió con un chasquido seco. Una flecha silbó en la penumbra y se clavó en la tierra frente al lobo que iba al frente. La bestia gruñó sorprendida y se echó hacia atrás. Una voz retumbó fuerte con autoridad en un idioma que Jake no comprendía.
Otra flecha siguió rozando el costado del segundo lobo. Bufando la manada, dudó con las colas bajas, y como si algo invisible los jalara, se internaron en los árboles, sus aullidos desvaneciéndose en los cerros. Jake parpadeó, el aire le salió entrecortado de puro alivio. Las piernas le fallaron y se hubiera desplomado de no ser porque un par de manos firmes lo sostuvo. El hombre era alto, de hombros anchos, su piel curtida por años bajo el sol, el cabello largo amarrado con tiento y sus ojos oscuros como obsidiana parecían guardar fuego y tristeza. Vestía pantalones de gamuza y un viejo abrigo de caballería con las mangas rasgadas, como si hubieran pasado por 1000 batallas. Un arco colgaba de su espalda y un carcaj de flechas descansaba en su cadera. «Tranquilo, muchacho», dijo el desconocido esta vez en inglés. Su voz era grave pero serena, con el ritmo de quien había pasado más tiempo con el viento que con los hombres. «Ya se fueron». Jake se aferró al brazo del hombre temblando. Tú me salvaste». El hombre asintió con calma. «Me llamo Ross Ness». Jake tragó saliva, los ojos bien abiertos. «Yo soy Jake Monroe». Al escuchar ese apellido, el gesto de Ross se endureció apenas. Una contracción en la mandíbula, un destello en la mirada. Pero para él fue como un trueno. «Monroe». Observó al niño con más atención. La forma de los pómulos, el color de sus ojos, algo del apache, algo de aquel pasado que Ross había enterrado. Y sin querer un recuerdo, lo golpeó. La risa de una joven, su cabello dorado, brillando bajo el sol. Una caricia que él alguna vez creyó suya para siempre. Ross se inclinó posando una mano en el hombro de Jake. «No deberías andar solo por aquí. Estas sierras tienen colmillos». Jake quiso mostrarse valiente, pero la voz le tembló. «No fue mi intención. Solo quería ver a dónde se metió el conejo». Ross esbozó una sonrisa leve, casi irónica. «Los conejos suelen ser tramposos». Se incorporó y le tendió la mano. Jake dudó un instante, pero acabó deslizando su pequeña palma dentro de aquella mano áspera y encallecida. «¿Puedes llevarme a casa?», preguntó Jake. Ross miró hacia el valle, donde pronto empezarían a brillar las luces de Willow Creek. Hogar. Para el niño significaba seguridad. Para Ross, era el pueblo que lo había expulsado, el mismo que le prohibió estar con cierta mujer. Pero la manita del niño lo aferraba con una confianza tan absoluta que Ross no pudo negarse. «Sí», dijo en voz baja, «te llevaré a casa». Emprendieron juntos el sendero de regreso. La tarde se oscurecía más y más. Las primeras estrellas agujereaban el cielo añil. El pequeño caminaba muy cerca, lanzando miradas a Ross, como si quisiera grabarlo en su memoria. Ross no se atrevía a hablar de lo que le revolvía el pecho. Solo escuchaba a Jake platicar de su madre Dora y de la casita al borde del pueblo. Su corazón golpeaba como tambor. Hacía 7 años que no escuchaba ese nombre, Dora Monroe, pronunciado en voz alta. El destino parecía lo estaba arrastrando de nuevo a la vida que había perdido. Y todo empezaba con un niño cuyo rostro Ross casi reconocía como el suyo propio. El sendero descendía desde la sierra hacia el llano, donde las linternas dispersas de Willow Creek titilaban como luciérnagas en el anochecer. Jake seguía a su lado firme, su manita todavía apretada en la palma áspera del apache. A cada rato levantaba la mirada, como asegurándose de que aquel hombre alto no desapareciera. Ross guardaba silencio desde que prometió llevarlo a casa. Tenía la garganta llena de palabras, pero ninguna le parecía segura. El apellido Monroe retumbaba en su mente con cada crujido de las agujas secas bajo los pies. Intentaba convencerse de que podía ser coincidencia. Había más familias con ese apellido, pero en el fondo sabía que el destino rara vez
se movía por casualidad, y más aún cuando las primeras luces del pueblo ya aparecían entre los árboles. Jake volvió a hablar animado al ver la cercanía de su hogar. «Mima siempre deja una lámpara prendida en la ventana», dijo orgulloso. «Dice que así encuentro el camino si me tardo. También cocina las mejores galletas del pueblo, o al menos eso creo. Algunos dicen que las de la señora Whittaker son mejores, pero están equivocados». Ross alcanzó a sonreír apenas. La voz del niño, tan llena de vida, era bálsamo contra los recuerdos que lo desgarraban. Dejaron atrás la línea de árboles y la tierra se allanó en colinas salpicadas de artemisa. Willow Creek se extendía abajo apenas un puñado de casas a lo largo de la calle polvorienta. El humo subía de las chimeneas. Un perro ladraba en la distancia. En la orilla del pueblo, apartada de las demás, se alzaba una cabaña sencilla con techo inclinado y un porche angosto. Y en la ventana, como lo había dicho Jake, brillaba la lámpara contra la oscuridad. Jake se iluminó de alegría. «Allí, esa es mi casa», tironeó de la mano de Ross, queriendo correr. Los pasos de Ross, en cambio, se hicieron más lentos. El corazón le golpeaba más fuerte que en cualquier batalla. Aquella lámpara ardía como un faro, llamándolo hacia la verdad que había evitado durante 7 años. Jake se soltó y corrió adelante, las botitas resonando contra la tierra dura. «Mamá, mamá, ya llegué». La puerta se abrió de golpe antes de que Ross alcanzara el patio. Una mujer apareció recortada por la luz de la lámpara. Su cabello, claro como trigo en verano, lo llevaba recogido deprisa, con mechones sueltos cayendo sobre su rostro. Su silueta estaba más delgada de lo que él recordaba. El vestido era sencillo, con el dobladillo remendado. Pero incluso desde lejos, Ross supo reconocerla. La inclinación de su cabeza, la forma en que la mano se apretó contra el pecho al ver al niño a salvo. Jake susurró, lanzándose a recogerlo entre sus brazos. Se arrodilló en el porche abrazándolo con fuerza, cubriéndolo de besos en el cabello, en las mejillas. Cada rincón de él que alcanzaba. Lágrimas rodaban por su rostro. Ross se detuvo en las sombras junto al portón, incapaz de acercarse, sin fuerzas para alejarse. El pecho le dolía como si le hubieran abierto una herida fresca. Jake se revolvió en el abrazo de su madre y señaló hacia la figura que aguardaba en el patio. «Mamá, este es Ross. Él me salvó de los lobos. Me trajo a casa». La mujer se puso rígida. Poco a poco levantó la mirada hacia aquel hombre entre sombras. La luz de la lámpara dibujó su rostro. El aire se le escapó en un suspiro audible. «Ross». El nombre salió de sus labios como plegaria y maldición al mismo tiempo. Él sintió que lo golpeaba más fuerte que una bala. Dora murmuró apenas, casi sin voz. Durante un instante ninguno se movió. Los años se borraron, dejando en su lugar los recuerdos. Un prado escondido, risas bajo un álamo, promesas susurradas en la oscuridad, y después el final amargo. La furia de su padre, las lágrimas de su madre. Su propia cobardía al marcharse en vez de enfrentar la tormenta. Dora se incorporó lentamente, una mano firme en el hombro de Jake, como si necesitara sostenerse. Su rostro estaba pálido, los ojos abiertos con incredulidad y algo más duro, enojo, dolor y añoranza mezclados. «No deberías estar aquí», dijo con voz ronca. Ross bajó la cabeza. «No vine buscándote. El niño estaba perdido. Solo lo regresé». Los ojos de Dora se posaron en Jake, que miraba de uno a otro con gesto confundido. «Mamá, tú lo conoces». El silencio que siguió pesó como si la sierra entera cayera sobre ellos. Dora tragó saliva y su voz tembló al responder. «Sí, Jake, lo conozco». Vaciló la verdad, empujando desde adentro. «Este hombre, él es tu padre». Jake parpadeó. La palabra flotó en el aire nocturno, rara y maravillosa.
Mi padre Ross sintió que las rodillas le flaqueaban. La mirada del niño se clavó en él, llena de asombro y un poco de miedo. Ross quiso hablar, explicar, prometer, pero las palabras no salieron. Yo pensé que él se había ido, continuó Dora, ahora con amargura en la voz. Sus ojos quemaban al mirarlo. 7 años, Ross. 7 años de silencio, mientras yo cargaba la vergüenza, mientras lo enfrentaba sola. ¿Y ahora apareces para qué? Para tranquilizar tu conciencia. Ross se estremeció. Sus reproches eran justos, y aún así le dolían como cuchillos. Me fui porque fui un cobarde. Creí que marcharme te ahorraría dolor. Y lo único que hice fue dejarte más carga. Jake tiró de la falda de Dora. Mamá, no te enojes. Él me salvó. Espantó a los lobos. Dora cerró los ojos, dividida entre el coraje y la gratitud. Se inclinó y besó la cabeza de su hijo, sacando fuerzas de él. Al volver la vista a Ross, su expresión se había afirmado, aunque la voz seguía dura. Debes irte. Willow Creek no ha cambiado. Aquí la gente te colgaría solo por llevar a un niño a su casa. Ross asintió. No esperaba menos. Si eso es lo que quieres, me iré. Pero antes de marcharse, Jake habló de nuevo con una voz bajita pero terca. Mamá, si él es mi papá, ¿por qué no puede quedarse? La noche entera se cayó. Ni grillos, ni viento. Dora abrió los labios, pero no salió respuesta. La pregunta quedó suspendida entre ellos, hiriendo más que cualquier acusación. Ross miró al niño, luego a la mujer a la que nunca dejó de amar. Por primera vez en años, una chispa de esperanza encendió dentro de él. Frágil, como una flama en la oscuridad. Me quedaré cerca, dijo Ross suavemente con la vista fija en Dora. No para molestarte, solo para vigilar al niño si tú me lo permites. La mandíbula de Dora se tensó. Atrajo a Jake contra ella, desgarrada por dentro, pero no lo negó. La lámpara parpadeaba en la ventana detrás de ellos, rodeando de luz a madre e hijo. Y mientras Ross se hundía de nuevo en las sombras, supo que esa noche lo había cambiado todo. El destino había vuelto a unir lo que el mundo había roto, y nada en Willow Creek podría ocultarlo para siempre. El amanecer llegó con el canto de los gallos de los corrales y el golpeteo de las carretas sobre la calle principal. Willow Creek parecía tranquilo bajo la luz dorada. Pero bajo esa calma corrían corrientes inquietas como los arroyos de la sierra. Las noticias, al fin y al cabo, viajaban más rápido que los caballos. Y para cuando salió el sol, medio pueblo ya murmuraba sobre el apache que había acompañado a Jake Monroe la noche anterior. Dora sintió el peso de esos murmullos. Apenas salió con su canasto de ropa, rostros que antes la saludaban con cortesía, ahora se apartaban. La señora Abernathy, que siempre se detenía a platicar de costuras, de pronto recordó que tenía pan en el horno. Hasta los niños compañeros de juegos de Jake lo miraban con curiosidad mezclada con frialdad, reflejo del rechazo de sus padres. Jake no lo entendía. Tiró de la falda de su madre cuando pasaron frente a la tienda. «Mamá, ¿por qué nos ven así?» Dora apretó más fuerte el canasto. «Porque la gente suele temer lo que no conoce Jake. No les hagas caso». Pero era más fácil decirlo que hacerlo. Cada paso por el pueblo era un recordatorio de los juicios, del precio de una decisión que ella había tomado años atrás, de la deuda que había cargado sola. Y ahora, con el regreso de Ross, esa carga era todavía más pesada. Ross se mantenía en las orillas del pueblo, durmiendo en el monte, más allá de los campos. Sabía bien que no debía pasearse por la calle principal. A los de su raza pocas veces los aceptaban salvo como exploradores o blancos de odio. Sin embargo, no podía alejarse del todo. Cada tarde se quedaba cerca de la cabaña, donde Dora encendía su lámpara, velando de lejos para asegurarse de que nada pasara. Era Jake
quien acortaba la distancia. El niño se escabullía cada vez que terminaba sus quehaceres corriendo a encontrarse con Ross en el lindero del bosque. Al principio tímido pronto, Jake lo llenó de preguntas una tras otra. ¿De verdad peleaste en las guerras? ¿Puedes rastrear venados? Los lobos atacan a los hombres grandes. ¿Cómo es vivir sin techo? Ross respondía con paciencia, aunque algunas preguntas le rozaban cicatrices que aún dolían. Le mostró cómo leer huellas, ramitas rotas, huellas apenas visibles en el polvo, el rastro de plumas que contaba la comida de un halcón. Le enseñó a escuchar no solo con los oídos, sino con la quietud de todo el cuerpo, hasta que el monte mismo parecía hablar. Una tarde, Jake siguió la marca de la mano de Ross en la arena del arroyo y se quedó boquiabierto al descubrir las huellas suaves de un zorro. Sonrió de oreja a oreja, el pecho inflándose de orgullo. Lo encontré tal como dijiste. Los labios de Ross se curvaron apenas. Buenos ojos. Un hombre que sabe leer la tierra nunca estará perdido. Jake brilló de emoción y soltó de golpe la pregunta que le quemaba por dentro. ¿De verdad eres mi papá? Ross se le atoró la respiración. Se agachó para mirarlo a los ojos. Sí, Jake, lo soy. El niño lo observó un largo momento, como probando si esas palabras eran ciertas. Luego despacio sonrió. Entonces supongo que eso me hace medio apache. Ross sintió que algo se rompía dentro de él. Eso te hace completamente mi hijo, dijo sin rodeos. Y cuando Jake se lanzó a su cuello, él cerró los ojos contra el ardor repentino que lo nubló. No todos compartían ese calor. En la cantina, los hombres hablaban más alto de lo normal, las palabras afiladas por el whisky. Entre ellos estaba Harlan Briggs, un vaquero fornido con una mala entraña tan larga como su sombra. Alguna vez había pretendido a Dora, o lo intentó, hasta que ella lo rechazó con dignidad. Ese desdén se le había vuelto rencor, y ahora la cercanía de ella con Ross le daba el pretexto que llevaba tiempo buscando. Yo lo vi, soltó Harlan, golpeando la jarra contra la barra. Ese apache pavoneándose como si fuera dueño del lugar, y Dora Munro dejando que su chamaco ande suelto con él. Si este pueblo todavía tiene orgullo, no lo vamos a permitir. Algunos murmuraron en acuerdo, aunque otros se removieron incómodos. No era lo mismo hablar pestes de los indios que enfrentarse a un hombre que acababa de salvar a un niño de los lobos. Aún así, la voz de Harlan se extendía sembrando veneno. Al caer la tarde, los rumores ya corrían. El hijo de la Munro es mestizo. El padre volvió. Ella no tiene vergüenza juntándose con salvajes. Dora los escuchó en el pozo, los vio en las miradas esquivas de los vecinos. Su quijada se endureció, aunque por dentro el alma le dolía. Ya había soportado el desprecio antes. Podría hacerlo de nuevo. Pero Jake, él era solo un niño. Merecía algo mejor. Esa tarde encontró a Ross aguardando al borde del solar, su silueta recortada contra la luz moribunda. Ya hablan, soltó ella, sin rodeos, la voz tensa de cansancio. Medio pueblo, por lo menos. Le ponen apodos a Jake que ni entiende. La mirada de Ross era firme. Los nombres no lo dañarán si él sabe quién es. Y si no son solo nombres, replicó Dora con un chispazo, luego se suavizó llevándose una mano a la sien. Lo cuidé todos estos años, y ahora contigo de vuelta, parece que el mundo otra vez quiere destrozarnos. Ross dio un paso adelante, su voz baja pero segura. No me iré esta vez, Dora, a menos que tú me lo pidas. Pase lo que pase, estaré aquí. Sus ojos buscaron los de él, divididos entre la herida vieja de la traición y la nueva esperanza que le despertaba. Quería creerle. Dios sabía cuánto lo deseaba. Pero creer era peligroso en Willow Creek. En ese momento Jake
salió corriendo sosteniendo un palo que había tallado. «Mira, mamá, Ross me enseñó a saber por dónde pasó el venado». Su alegría no se inmutaba por los murmullos del pueblo, solo brillaba en el lazo que crecía frente a sus ojos. A Dora se le apretó la garganta. Por encima de todos sus temores, no podía negar lo cierto. Jake necesitaba a su padre. Y quizá, aunque no lo dijera ella, también lo necesitaba. Unos días después, Harlan Briggs la interceptó frente a la tienda. Sonreía falso y su voz goteaba veneno disfrazado de cortesía. «Buenas tardes, señorita Munro. ¿O debería decirle señora Apache ahora?» La espalda de Dora se irguió. «Hazte a un lado, Harlan». Él se acercó más, el tono bajando. «¿Crees que la gente lo va a dejar pasar? Ya avergonzaste a tu familia una vez. Y ahora traes a ese mestizo al pueblo como si buscaras pleito. Será mejor que lo eches antes de que alguien lo haga por ti». Antes de que Dora respondiera, Jake salió por la puerta cargando un costal de harina. Sus ojitos se achicaron al sentir la tensión. Harlan lo miró, se burló y se llevó el sombrero a modo de burla. Igualito a su padre, ¿verdad, pobre chamaco? Nunca tuvo oportunidad. La mano de Dora tembló, pero su voz salió cortante como acero. «Mantente lejos, Harlan, o te las verás conmigo». Tomó a Jake de la mano y se alejó aunque el corazón le retumbaba. Conocía a hombres como Briggs. No lanzaban advertencias sin pensar cumplirlas. Y por primera vez, en años, Dora comprendió que quizás sola no tendría la fuerza suficiente. Pero cuando miró a Jake y luego pensó en Ross, aguardando en el lindero de los árboles, entendió que ya no tendría que hacerlo sola. No esta vez. El otoño llegó temprano a las montañas de Sacramento, tiñendo los álamos de oro y afinando el aire con un frescor cortante. Cada tarde, el humo subía de las chimeneas de las cabañas mezclado con olor a resina y pan de maíz. Pero bajo la rutina tranquila de Willow Creek, la tensión se enroscaba como cascabel listo para atacar. Para Dora, los días se desdibujaban entre orgullo y miedo. Orgullo porque el rostro de Jake brillaba con una alegría que jamás había visto emocionado al aprender de Ross a rastrear, a escuchar la tierra, incluso a hacer nudos que resistían el viento. Temor porque los murmullos no se apagaban. Al contrario, cada vez eran más afilados. La señora Abernathy ya no dejaba que sus hijos jugaran con Jake. El reverendo Miles lanzaba sermones insinuando debilidad moral, y en cada rincón Dora sentía la mirada de Harlan Briggs vigilante. Aún así, no pudo obligarse a apartar a Ross. Demasiadas noches había visto a Jake dormirse abrazando la pluma que él le dio, susurrando pa, como si esa palabra tuviera magia. Quitarle eso sería más cruel que cualquier chisme. Una tarde fresca, Dora encontró a Ross reparando la cerca detrás de la cabaña. Sus manos se movían firmes con las tiras de cuero, pero al verla, alzó la mirada. «No tenías que hacerlo», dijo ella en voz baja. «Sí debía», respondió él ajustando el nudo. «Una cerca floja atrae animales sueltos, y los lobos siguen a los extraviados». La mención de lobos trajo recuerdos a Jake, pero también a ella. Tragó saliva. «Siempre estás cuidando incluso después». La voz se le quebró. Ross dejó la labor y se enderezó. El crepúsculo pintaba su rostro en bronce y sombra. «Me equivoqué al irme, Dora. Pensé que alejarme te protegería. Ahora entiendo que solo te dejé cargar todo el peso sola. Déjame cargarlo contigo si me lo permites». El corazón de ella latía fuerte con esas palabras. Llevaba años esperando oírlas. Aunque la rabia aún muraba en su pecho, esas murallas se cuarteaban. Antes de que pudiera contestar, Jake salió corriendo del porche con un arco tosco que Ross le había tallado. «Mamá, mira, Ross me enseñó a tensarlo». Dora sonrió apenas.
No apuntes hacia la cabaña. Ross soltó una risa baja. Obedece mejor que yo a esa edad. Y sus miradas volvieron a encontrarse. Por un instante fugaz el mundo se sintió como antes, cuando no había vergüenza ni destierro, cuando eran dos jóvenes soñando bajo un álamo. Pero la paz nunca duraba. 2 noches después Ross regresaba del borde del pueblo cuando sombras lo rodearon en un callejón. 3 hombres se cerraron sobre él, el tufo a whisky espeso en el aire. En medio estaba Harlan Briggs, su sonrisa cruel bajo la luz de un farol. «¿Pensaste que podías pasearte y jugar a la familia, se burló. «Esta no es tu tierra apache». Ross no dijo nada, solo se acomodó de pie. El arco descansaba en su hombro, pero sabía que usarlo lo señalaría como asesino ante el pueblo. Uno de los hombres lanzó un golpe. Ross atrapó el brazo, lo torció y lo mandó de espaldas al suelo. Otro se lanzó encima, pero Ross se agachó y embistió con el hombro en su estómago. Se estrellaron contra un barril partiéndolo. Entonces Harlan se abalanzó con un cuchillo. Ross alcanzó a girar, pero la hoja le rozó las costillas, rasgando el viejo abrigo de caballería. El dolor ardió. Forcejeó con él, los dos enredados en pura furia. Harlan escupió. «Nunca perteneciste aquí, ni lo harás». La respuesta de Ross salió como gruñido hondo. «Mi hijo pertenece aquí y donde él esté es mi lugar». Con un empuje lanzó a Harlan contra la tierra. Los otros retrocedieron intimidados por la fiereza de su mirada. Pero antes de que Ross pudiera acabar un grito agudo, lo detuvo. Pa Jake estaba al borde de la calle, la camisita de dormir, agitándose al viento, los ojos abiertos de terror. Se había escapado de la cama preocupado porque Ross no volvía. Ahora veía la sangre en su costado y el cuchillo brillando en la mano de Harlan. El corazón de Ross se apretó. Se puso entre Jake y el peligro, su propio cuerpo como escudo. Harlan se detuvo, la voz del niño resonando como sentencia. Por un instante hasta él dudó. Entonces los vecinos, atraídos por el alboroto, llenaron la calle. Linternas ondeaban, voces subían, y de pronto la pelea ya no estaba oculta. El sheriff Cobb abrió paso entre la gente con la mano en el revólver. «¿Qué está pasando aquí, Harlan?», escupió en la tierra. Solo corría a un salvaje que no tiene cabida. Los ojos del sheriff miraron a Ross, herido pero firme, y luego a Jake, aferrado a la mano de su madre, mientras Dora corría hacia él. La imagen del niño gritando «Pa» hizo más silencio que cualquier discurso. «Basta», dijo Cobb con tono seco. «Llévense sus pleitos a otro lado. El próximo que levante la mano se las verá conmigo». Harlan fulminó con la mirada, pero el peso de la multitud, el sheriff y la firmeza en la mirada de Ross lo hicieron retroceder. La riña terminó ahí. Murmurando maldiciones, Harlan se perdió en la oscuridad con sus hombres. Más tarde, en la quietud de la cabaña, Dora presionaba un trapo contra la herida de Ross. La tela se tiñó de rojo, aunque el corte era superficial. Jake no se apartaba, con los ojos muy abiertos, negándose a dejar el lado de su padre. «Pudiste haber muerto», susurró Dora con las manos temblorosas. «Por mi culpa, por lo nuestro». Ross tomó su mano para calmarla. «Por ellos, Dora. Hombres como Briggs viven de sembrar miedo. Pero no volveré a dejar que el miedo me aparte de ti». Las lágrimas le llenaron los ojos. Recordó aquellas noches lejanas, cuando sus promesas eran lo único que la sostenía. Creyó que se habían roto, que el tiempo las había enterrado. Pero ahí estaba él, herido, pero firme, su palabra tan sólida como piedra. Sus defensas se resquebrajaron. Se inclinó contra él, apoyando la frente en su hombro. «Quise odiarte», confesó, «por marcharte, por no estar cuando más te necesitaba. Pero cada vez que Jake te mira, veo la parte de mí que perdí contigo».
Los brazos de Ross la envolvieron con cuidado de la venda. Entonces, déjame devolvértelo. Bajo la luz tenue de la lámpara con Jake, cabeceando en su silla, se abrazaron. No hicieron votos ni juramentos ruidosos. Solo quedó el entendimiento callado de que el amor, aunque golpeado, nunca había muerto del todo. A la mañana siguiente Jake despertó y encontró a sus padres sentados juntos. El brazo de Ross descansaba suavemente sobre los hombros de Dora. El corazón del niño dio un brinco que no supo nombrar. Por primera vez en su vida, la palabra familia se sentía completa. Sonrió y murmuró para sí, que no se vaya otra vez. El primer frío del invierno bajaba de las cumbres, trayendo escarcha al valle. Durante días Jake estuvo con una tos profunda, un ruido en el pecho que ningún remedio calmaba. Dora preparaba té de corteza de sauce, ponía paños frescos en su frente, rezaba hasta quedar ronca. Pero para la tercera noche, su piel ardía como brasa, y su cuerpo temblaba sin control. Ross se mantenía junto a la cama impotente, de una manera que las batallas nunca le provocaron. Había enfrentado balas y hambre, pero nada lo aterraba como ver a su hijo luchar por aire. «Necesitamos ayuda», susurró Dora, la voz aguda de pánico. «Si la fiebre sube más». Ross asintió. La respuesta era clara, aunque amarga los Munro. Los padres de Dora jamás habían visto a su nieto, jamás habían perdonado a su hija. Pero tenían medicinas, contactos y un calor que la humilde cabaña no podía dar. A Dora se le partía el alma. Volver a esa casa significaba abrir heridas que había sobrevivido a duras penas. Pero un vistazo al rostro enrojecido de Jake le dejó sin elección. Lo envolvió en mantas, lo cargó contra el pecho y junto a Ross cruzó las calles heladas rumbo a la gran casa al borde del pueblo. La mansión de los Munro se alzaba imponente, 2 pisos de tablas bien pintadas y contraventanas relucientes. La lámpara del porche ardía constante, símbolo de un orgullo que nunca se apagó. Dora vaciló en los escalones con las rodillas temblando como cuando era niña. Ross permaneció a su lado callado pero firme. Ella tocó la puerta. Se abrió revelando a su madre más envejecida ahora. El cabello surcado de plata, aunque los ojos seguían siendo bondadosos. Se agrandaron al ver a Dora y luego bajaron hasta el bulto en sus brazos. «Mamá», balbuceó Dora, la voz quebrada. «Este es Jake. Está enfermo. Ayúdalo, por favor». Hubo un instante de silencio. Luego la señora Munro extendió las manos temblorosas y tomó al niño. Las lágrimas le brotaron al sentir el calor febril y la fragilidad del pequeño. «Ay, Dios mío», murmuró. «Métanlo adentro rápido». Dentro el calor los envolvió. El aroma a leña de cedro, las colchas sobre los sillones, las comodidades de un hogar que Dora había dejado atrás. Ross se quedó cerca de la puerta reacio a cruzar sin invitación. Entonces sonó un paso fuerte en la escalera. El señor Munro apareció, todavía corpulento a pesar de los años, el rostro marcado por la dureza. Su mirada cayó primero en Dora, luego en Ross y finalmente en el niño. La mandíbula se le endureció. «Así que es cierto», dijo frío. «Los rumores. Lo trajiste de vuelta aquí». Dora abrazó más fuerte a Jake. «Es tu nieto. Está ardiendo en fiebre. Lo dejarás morir solo por conservar tu orgullo». Las aletas de la nariz del hombre se ensancharon, pero su esposa intervino guiándolos hacia la sala. «Ya habrá tiempo para enojos. Ahora lo que urge es atender al niño». Acostaron a Jake en el sofá cerca del fuego. Dora se arrodilló junto a él apartando los rizos húmedos de su frente. Ross permanecía de pie, los hombros tensos, sintiendo la mirada del señor Munro como balas. «Esto es tu culpa», siseó el anciano, «tu vergüenza. Nos desafiaste y ahora metes a ese salvaje en nuestra casa». Los puños de Ross se cerraron, pero contuvo las palabras.
Dora alzó la vista, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Si amarlo es desafío, entonces nunca me arrepentiré. Y si no puedes ver que este niño es carne de tu carne, su voz se quebró, entonces estás más perdido de lo que yo jamás estuve. Por primera vez, el patriarca no tuvo réplica rápida. Miró al pequeño pálido luchando por respirar, y en sus ojos brilló algo miedo o quizá reconocimiento. A la noche siguiente, la enfermedad aún sujetaba a Jake, aunque el calor del hogar y las medicinas le dieron alivio. Dora rara vez se apartaba de él. Ross vigilaba junto a la puerta, un guardián en silencio. Ahí fue cuando Harlan Briggs hizo su jugada. Subió al porche de los Munro con media docena de hombres. Sus botas retumbaban sobre las tablas, sus rostros endurecidos por licor y odio. Lámparas en las manos lanzaban sombras locas contra las paredes de madera. Munro gritó, Harlan golpeando la puerta. Estás dando cobijo a ese apache, todo el pueblo sabe que se esconde bajo tu techo. Adentro el corazón de Dora se encogió. Apretó a Jake, pero Ross se irguió, los músculos tensos, la mirada encendida. El señor Monroe caminó hasta la entrada y la abrió de golpe furioso. ¿Qué locura es esta? Mi nieto está enfermo y ustedes vienen con antorchas como si fueran turba. No es tu nieto, escupió Harlan. Es un mestizo, y ese salvaje en tu sala lo puso aquí. Si todavía te queda honor, lo echarás antes de que nos arrastre a todos. Las voces detrás de él murmuraban, unas de apoyo, otras con duda. El miedo hace crueles a los hombres, y Harlan sabía cómo atizarlo. Ross dio un paso al frente, llenando el umbral con su presencia. Si es a mí a quien quieren, me iré. Pero no pondrán un dedo sobre el niño. Dora le sujetó el brazo. No, Ross, no te atrevas. Antes de que nadie pudiera responder, una voz débil rompió la noche. No lastimen a mi padre. Todos se quedaron quietos. Jake se sostenía en el marco de la sala, pálido pero de pie, el cuerpo frágil bajo la fiebre. Sus ojos oscuros, decididos, se clavaron en Harlan. Él es mi papá. Él me salvó. Si intentan llevárselo, tendrán que pasar primero por mí. Un silencio cayó. Hasta los hombres con lámparas las bajaron, la vergüenza asomando en sus rostros. El aliento del señor Munro se cortó. Su nieto, su sangre estaba allí, declarando lo que nadie podía negar. Despacio el viejo se puso al lado de Ross, su mano fuerte sobre su hombro. Basta, dijo su voz como martillazo de juez. Este niño es mío, de mi hija y de su padre. Miró a Ross y en su mirada dura se suavizó por fin algo. Se ha ganado su lugar junto a él. La quijada de Harlan se contrajo, pero con el ánimo de la multitud cambiando, y el patriarca firme no pudo hacer nada. Escupió en la tierra, maldijo entre dientes y se marchó con los suyos. Cuando la puerta se cerró, Dora se desplomó en los brazos de Ross, el alivio por fin quebrándola. Jake se dejó caer, pero su madre lo sostuvo besando su mejilla ardiente. ¿Oíste eso?, susurró entre lágrimas. Hasta tu abuelo lo reconoce ahora. Perteneces. Ross acarició la cabeza del niño conmovido y lleno de amor. Por primera vez desde que el destino los separó, sintió el suelo firme bajo sus pies. El invierno se fue soltando poco a poco en Willow Creek, como renuente a marcharse. La nieve de las montañas se derritió en arroyos que murmuraban entre barrancas, y el aire traía el primer aroma de tierra húmeda. La vida volvía al valle, cautelosa, pero constante, como una familia aprendiendo a respirar de nuevo. Jake se recuperó con el tiempo. Sus mejillas recobraron el color, su risa volvió y la fiebre quedó en el pasado. Pasaba horas en el porche de los Munro, envuelto en una cobija, contando a quien quisiera escuchar cómo su padre enfrentó lobos, cómo luchó contra hombres malos, solo con valentía. Sus ojos brillaban cada vez que decía la palabra «Pa». Para Ross, esas semanas fueron sanación
y humildad. Sentarse al lado de Dora en la casa de sus padres, ver a su madre cuidar a Jake con ternura de abuela, era asomarse a la vida que pudieron haber tenido si él no se hubiera marchado. El remordimiento seguía doliendo, pero ya no lo dominaba. Lo importante era el presente y el frágil futuro que se abría. El señor Monroe seguía siendo la piedra más dura de mover. Su orgullo era grande, sus prejuicios aún mayores. Pero cada vez que entraba en la sala y veía a Jake recostado en el hombro ancho de Ross, o escuchaba la risa del niño resonar en la casa, algo dentro de él cedía. Nunca habló de perdón en voz alta. Pero una noche, cuando Ross se levantaba para irse, el viejo dijo con rudeza: «Quédate. El niño duerme mejor sabiendo que estás cerca». No fue una absolución total, pero fue suficiente. La primavera trajo cambios más allá del hogar. El pueblo mismo, aunque todavía murmurador, no podía negar lo que había visto. La voz de Jake aquella noche, en la sala proclamando a Ross como su padre, se esparció por Willow Creek como fuego. Incluso los que despreciaban al Apache guardaron silencio ante el valor de un niño enfermo que amaba a su papá sin vergüenza. Harlan Briggs, antes tan bravucón, terminó aislado. Los hombres murmuraban sobre su crueldad. Las mujeres apartaban a sus hijos cuando lo veían. Sin seguidores, sus amenazas se redujeron a susurros. Con el tiempo, él se fue rumbo al oeste persiguiendo trabajo y botellas, dejando atrás solo el eco de su fracaso. Un domingo por la tarde, Dora caminó con Ross y Jake más allá del pueblo, subiendo la loma donde los álamos temblaban con la brisa. Llevaban una bolsita con harina de maíz. Ross la había molido él mismo. Al llegar a la cima con el valle a sus pies, Ross se detuvo. «Aquí es donde mi gente rezaba», dijo en voz baja, «a los espíritus de las montañas, al río que da vida. Dábamos antes de tomar. Recordábamos que solo somos huéspedes aquí». Se arrodilló esparciendo el maíz al viento. Dora lo observó, sus manos buscando las de él. Jake imitó a su padre arrojando un pequeño puñado con seriedad. Ross cerró los ojos pronunciando palabras en apache que Dora no comprendía, pero que sintió en lo más hondo. Cuando terminó, la miró con una ternura que ella jamás le había visto. «No puedo darte riquezas, Dora, solo lo que soy. Un hombre que cometió errores, pero que gastará cada aliento en enmendarlos. Si me aceptas». A Dora se le apretó la garganta, las lágrimas brotando solas. Apretó sus manos con firmeza. «He esperado demasiado para decir que sí». Jake, notando la importancia del momento, sonrió de oreja a oreja. «¿Entonces ya somos una familia de verdad?». Ross lo levantó alto riendo con un sonido raro y pleno que rodó por la cima. «Más real que nada, hijo». Meses después, cuando repicaron las campanas y el pueblo se reunió, no fue por escándalo, sino por fiesta. Dora, con un vestido sencillo azul claro, se paró en el altar junto a Ross. Jake, orgulloso, se retorcía entre ellos, abrazando un caballito de madera que su padre le había tallado. Los votos fueron sencillos, dichos, con voces gastadas por el dolor, pero firmes de convicción. Cuando el predicador preguntó si alguien se oponía, una voz infantil resonó clara entre las bancas. «Mamá, sí, mamá», gritó Jake aplaudiendo. La risa recorrió la iglesia cálida y sincera. Hasta el mismísimo Monroe sonrió, aunque intentó esconderlo bajo su bigote. Después todos compartieron pan y estofado en el patio. Algunos aún murmuraban, pero más fueron los que ofrecieron un apretón de manos. Aunque persistieran dudas, nadie podía negar lo evidente. Una familia unida no por conveniencia ni apariencia, sino por un amor lo bastante fuerte para resistir la vergüenza y las pruebas. Los años pasaron con suavidad. Jake creció firme y alto, su risa llenando el valle como canto de aves.
Corría entre dos mundos aprendiendo a leer con su madre, a rastrear con su padre, a respetar tanto la Biblia como los cuentos apaches que Ross le murmuraba junto al fuego. Cuando alguien preguntaba quiénes eran sus verdaderos padres, Jake nunca dudaba. Señalaba a Ross y Dora con los ojos brillantes. Ellos, siempre ellos. Me eligieron cuando nadie más lo hizo. Una tarde dorada, mientras el sol se ocultaba tras las cumbres de Sacramento, la familia ensilló sus caballos. Dora cabalgaba junto a Ross. Jake guiaba un pony juguetón que trotaban adelante. El aire olía a salvia silvestre y a lluvia arrastrada por el viento. Jake volteó desde la silla con la sonrisa abierta y el cabello despeinado por la brisa. «¡Apúrense, pa! ¡Apúrense, ma!». Ross y Dora se miraron compartiendo una sonrisa. Sus corazones estaban más ligeros que en muchos años. Ella extendió la mano entrelazando sus dedos con los de él. «Por fin encontramos el camino de regreso a casa», dijo. Ross asintió con la mirada fija en la vereda que se perdía hacia el oeste, iluminada por el resplandor del atardecer. Para un hombre que alguna vez creyó haberlo perdido todo, no había verdad más grande. El hogar no era un sitio, sino las personas que cabalgaban a su lado. Avanzaron juntos 3 sombras largas sobre la llanura, una familia completa al fin. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia. De corazón me alegra que la hayas acompañado. Tu apoyo significa mucho. Te invito a darle me gusta a este video y suscribirte al canal para poder seguir compartiendo más relatos llenos de sentimiento como este.